Continuando con el capítulo de los gases ideales, en esta ocasión trabajaremos con la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Para una mejor comprensión de esta ley, supondremos el siguiente sistema. Tenemos un tanque, el cual tiene como contenido un gas ideal. Este tanque de gas, que tiene una determinada presión y se encuentra a una determinada temperatura, es calentada y como resultado de ese proceso de calentamiento, existe un incremento en la presión del gas, llegando a la conclusión de que a mayor temperatura, mayor será la presión del gas. Esto siempre y cuando el proceso se lleve a cabo a volumen constante y el número de moles del gas constante. Entonces llegamos a la conclusión de que la presión es directamente proporcional a la temperatura. Si representamos esta relación en una ecuación, tenemos que la presión es igual al producto de una constante multiplicado por la temperatura. Reordenando la ecuación tenemos que la constante es igual a la presión dividido entre la temperatura. Lo que se pudo observar en este tipo de procesos, tanto para el estado 1, donde el valor constante es igual a la relación de la presión con su temperatura, el valor de la constante se mantenía igual para el gas en diferentes condiciones. En este caso, el valor constante es igual a la relación entre la presión con su temperatura. Siendo que estos valores constantes son iguales, entonces podemos igualar estas relaciones, dando como resultado la presión 1 dividido entre su temperatura igual a la relación en el siguiente estado, en la presión 2, también dividido entre su temperatura. Siendo así que esta ecuación representa el proceso y a su vez a la ley de Charles y Gay-Lussac. Cabe recalcar que en esta ecuación es necesario trabajar el valor de la temperatura en unidades de Kelvin. A continuación trabajaremos con el siguiente ejercicio para ejemplificar la ley de Charles y Gay-Lussac. Entonces el problema dice lo siguiente. El argón es un gas inerte que se emplea en los focos para retrasar la vaporización del filamento de tungsteno. Cierto foco que contiene argón a 1,20 atmósferas y 18 grados Celsius se calienta a 85 grados Celsius a volumen constante. Calcule su presión final en atmósferas. A continuación anotaremos los datos que nos ofrece el problema. Primeramente nos indica que el foco contiene el gas argón a 1,20 atmósferas. Anotamos la presión inicial del gas, que es igual a 1,20 atmósferas. Y este gas se encuentra a 18 grados Celsius. Anotamos entonces la temperatura inicial de 18 grados Celsius. Siendo que este foco se calienta hasta 85 grados Celsius, anotamos la nueva temperatura y el proceso se lleva a cabo a volumen constante, es decir, que el volumen no cambia. Nos indica el problema que hallemos la presión final expresado en atmósferas. Entonces, la tarea consiste en hallar la presión 2 expresado en atmósferas. Viendo que los datos que nos ofrecen en el problema se adecúan a la ecuación de la ley de Charles y Gay-Lussac, en la que también indica el número de moles constante, es decir, que no se permite la salida del gas ni el añadido del mismo, entonces comenzamos anotando la ecuación.
la presión 1 dividido entre su temperatura es igual a la presión final dividido también entre su temperatura. Y como se trata de hallar la presión final, se requiere de la presión inicial, que es un dato conocido. También se necesita la temperatura 1, es el otro dato que nos ofrece el problema. Y por último, la temperatura final, que también se tiene como dato en el problema. Entonces, solamente es cuestión de despejar de la ecuación la presión 2 para la solución del problema. Despejamos entonces la presión 2 y tenemos lo siguiente. Como la temperatura 2 se encuentra dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Es decir, la temperatura 2 multiplicado por la presión 1 y este dividido entre la temperatura 1. Reemplazamos los valores. La temperatura 2, que es igual a 85 grados Celsius, que expresados en unidades Kelvin serán 85 más 273. Este a su vez se encuentra multiplicado por la presión 1 de 1,20 atmósferas. Ahora dividimos todo esto entre la temperatura 1, siendo que la temperatura 1 es de 18, y este expresado en unidades Kelvin serán 18 más 273. Simplificamos las unidades de temperatura, dándonos como resultado la presión final igual de 1,48 atmósferas. Por lo tanto, el incremento de temperatura desde 18 grados Celsius hasta 85 grados Celsius produce un incremento de la presión de 1,20 atmósferas a 1,48 atmósferas. Invitamos a ver el siguiente video en el que trabajaremos con el siguiente ejercicio para ejemplificar la ley de Charles y Gay-Lussac.